Un saludo especial en este día a mis estudiantes del curso de Derecho de Sociedades. En el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios de las sociedades mercantiles. Para hacer un recorderis, en clases anteriores iniciamos nuestro curso hablando sobre lo que es el derecho de sociedad. Hablamos del derecho de asociación establecido en la Constitución Política. También hablamos del núcleo esencial del derecho de asociación. Hablamos de lo que es el contrato generador de la sociedad. Hablamos de los requisitos de existencia del contrato generador de la sociedad. También hablamos de los requisitos de validez del contrato generador de la sociedad y hablamos de los requisitos de existencia o de forma de ese contrato. Establecimos sus características principales y establecimos una diferencia entre lo que son los contratos plurilaterales y los contratos bilaterales, señalando que la principal diferencia entre los contratos plurilaterales y los contratos bilaterales es lo que tiene que ver con las prestaciones, señalando que los contratos plurilaterales no existen prestaciones recíprocas encontradas, sino lo que existe es un fin u objetivo común, en tanto que en los contratos bilaterales existen prestaciones recíprocas o encontradas. Concretamente, la prestación de una de las partes deriva de la prestación de otra. Es así entonces el caso del ejemplo del contrato, digamos, más conocido por todos, que es el contrato de compra-venta, donde la prestación del vendedor deriva de la prestación del comprador y viceversa. Es decir, el vendedor puede vender porque el comprador está interesado en comprar y el comprador puede comprar porque el vendedor está interesado en vender. Como se puede ver, existen prestaciones recíprocas encontradas que de no darse no habría lugar al contrato, o si no el contrato degeneraría en otro contrato. Posteriormente hablamos de la forma en que se constituyen las sociedades y estudiamos cada uno de los requisitos señalados en el artículo 110 del Código de Comercio, que nos señala claramente que la sociedad debe constituirse a través de escritura pública y señala de manera taxativa los requisitos o los elementos que debe contener, los elementos mínimos que debe contener esa escritura pública. Hicimos un estudio detallado de cada uno de esos elementos que debe constituir la escritura pública del contrato social, y habiendo agotado el estudio de cada uno de esos elementos, entramos entonces a estudiar cada uno de los tipos de sociedades de manera concreta, iniciando entonces nuestro estudio en el día de hoy con lo que es la sociedad colectiva. Para hablar de la sociedad colectiva tenemos que remontarnos, digamos, a su nacimiento o al aspecto o el desarrollo histórico de la sociedad colectiva, y debemos decir que la sociedad colectiva tiene su origen en Italia, concretamente en Florencia, y es una sociedad que nace principalmente como una sociedad familiar. Nace en Italia, como ya hemos diseñado, y es una sociedad donde sus integrantes eran los miembros de una sola familia. Inicialmente no se permitía en este tipo societario que hicieran parte de la misma personas ajenas al núcleo familiar. Posteriormente, y viendo la necesidad de aumentar el capital social y darle más músculo financiero a la sociedad, se permitió la inclusión de terceras personas. No obstante, la sociedad colectiva siempre ha sido una sociedad bastante cerrada, en principio porque solamente podrían hacer parte de ella los miembros de una familia, y posteriormente, aunque se permitió el ingreso de personas no integrantes del núcleo familiar, debían ser personas muy cercanas a ellas y que ellos conocieran bien, eran las personas que le permitían el ingreso. En ese sentido, la sociedad colectiva viene a ser una sociedad personalista y se conoce dentro de la doctrina como la sociedad de personas por excelencia. Y debemos recordar que las sociedades de personas son aquellas sociedades donde lo que prima concretamente es el intuito personal. Es decir, las personas se asocian en razón de las calidades de las personas. En ese sentido, cuando hablamos de una sociedad colectiva, debemos decir que si Pedro Pérez se asocia con María Castro, es porque conoce a María Castro, conoce las calidades de María Castro, y María Castro seguramente es una persona que le genera la confianza para
constituir una sociedad. Entonces, lo que prima en las sociedades colectivas, las sociedades de personas, es el instinto de persona, a diferencia de las sociedades de capital, donde lo que importa es que la persona cuente con los recursos económicos para hacer las aportaciones a que se obliga en virtud del contrato. Entonces tenemos que, dentro de las sociedades de capital, por excelencia está la sociedad anónima, que a diferencia de la sociedad colectiva es una sociedad abierta, donde el entrar y salir resulta bastante fácil en comparación con la sociedad colectiva. En la sociedad colectiva, entrar y salir puede ser un poco complejo, como ya lo vamos a ver a través de nuestro estudio y lo explicaremos más adelante de manera detallada. Entonces, la sociedad colectiva, como hemos dicho, nace concretamente en Florencia, Italia, como una sociedad netamente de desarrollo familiar. Luego es acogida en Francia con el nombre de Sociedad General, posteriormente en Alemania con el nombre de Sociedad Aparente. Luego es acogida en Estados Unidos e Inglaterra con el nombre de Sociedad Colectiva, y a Latinoamérica llega inicialmente a Chile, donde se le conoce con el nombre de Sociedad Colectiva. Y luego es acogida en nuestra legislación y en nuestro actual código de 1971, el decreto 410 de 1971, donde también se le conoce con el nombre de sociedad colectiva. En cuanto a la naturaleza jurídica de esta sociedad, como ya hemos señalado, es una sociedad de carácter personalista, donde lo que importa son las cualidades de la persona. Entonces es una sociedad intuito personae. Eso quiere decir que lo más importante no es la capacidad económica de la persona, sin decir que la capacidad económica no es importante. Acabo de decir que la capacidad económica de la persona no es lo más importante. Ello no quiere decir que no sea importante, sino que lo que prima son las calidades de la persona. En cuanto a la sociedad colectiva, su tipificación la encontramos en el artículo 294 y subsiguiente del Código de Comercio. En la tipificación de las sociedades colectivas encontramos que el Código de Comercio no trae una definición concreta o de manera expresa de lo que es la sociedad colectiva, pero sí podemos construir a partir de su legislación y de las normas, podemos construir, digamos, una definición. Entonces podemos definir la sociedad colectiva como una sociedad personalista, donde los socios comprometen su responsabilidad de manera ilimitada, solidaria, pero subsidiaria. Esos elementos de esa definición los encontramos concretamente en el artículo 294, donde pasamos a señalar una característica muy importante de las sociedades colectivas, como lo es su régimen de responsabilidad. El artículo 294 del Código de Comercio señala literalmente lo siguiente, y paso a leer: todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Sigue diciendo: esta responsabilidad solo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, aún extrajudicialmente, que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. En todo caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores. Entonces, fíjense que el artículo 294 nos señala unos elementos importantes del régimen de responsabilidad de los socios de la sociedad colectiva. Y debemos definir o debemos señalar que dentro del régimen de la sociedad colectiva encontramos tres elementos que son importantes. El primero de ellos es que la responsabilidad de los socios colectivos es ilimitada. Ello quiere decir que la responsabilidad que tienen los socios colectivos frente a las operaciones sociales no se encuentra limitada al monto de sus aportes. En ese sentido, los socios colectivos, en caso de insuficiencia del patrimonio o del capital social para cumplir con el pago de las obligaciones sociales, tendrán que responder con su propio patrimonio de manera ilimitada. Ello quiere decir
que los socios colectivos frente a las obligaciones sociales responden hasta con la olla del café. Es decir, responden con todo su patrimonio. El segundo elemento, antes de pasar al segundo elemento, quiero hacer énfasis en algo, que de pronto lo dije, pero que no fue escuchado de manera clara. Y es que ese elemento de responsabilidad de los socios colectivos en cuanto que su responsabilidad es limitada se predica cuando el patrimonio de la sociedad deviene insuficiente para cumplir con las obligaciones sociales. En principio, y recordamos que la sociedad, una vez constituida en legal forma, pasa a formar una persona jurídica distinta de los socios. Y cuando hablamos de persona jurídica, hablamos de que esa persona jurídica adquiere todos los atributos de una persona, no solo un nombre o razón social, no solo un número de identificación, no solo un domicilio social, sino que también adquiere un patrimonio. Patrimonio que se constituye a partir de las aportaciones que hacen los socios. Y que ese patrimonio es el que se establece como garantía de cumplimiento frente a las obligaciones sociales. No obstante, si ese patrimonio, como ya hemos dicho, deviene insuficiente para cubrir las obligaciones sociales, entonces los acreedores sociales podrán demandar el cumplimiento de esas obligaciones a los socios colectivos. Y estos estarán obligados a cubrir las aportaciones de la sociedad con su propio patrimonio. El segundo elemento que encontramos en la definición que nos trae el artículo 294 es el elemento solidaridad. Los socios colectivos no solamente responden por las operaciones sociales de manera ilimitada, sino que también responden de manera solidaria. Cuando hablamos de solidaridad, hablamos de que los socios colectivos responden por las obligaciones sociales todos o uno. Ello quiere decir que el acreedor social puede demandar el pago de las obligaciones sociales, repito, en caso de que el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para cubrir las obligaciones sociales, el acreedor podrá cobrar las obligaciones o las sumas de dinero pendientes por pagar a todos los socios o a uno individualmente, según él determine cómo hacerlo. Y paso a explicar. Si existe una sociedad entre Pedro, Juan y María, y la sociedad que se llama Pedro y María Sociedad Colectiva ha contraído una obligación por la suma de 1.000 millones de pesos con Marcos, y la sociedad ha incumplido su obligación de pagos al señor Marcos. El señor Marcos requiere a la sociedad para el pago. Sin embargo, el patrimonio social solo asciende a 500 millones de pesos, quedando un faltante por pagar de otros 500 millones de pesos porque la obligación que contrajeron con el señor Marcos es del orden de los 1.000 millones de pesos. Entonces el señor Marcos, viendo que el patrimonio de la sociedad es insuficiente para cubrir el total de la obligación, decide cobrarle a los socios. En ese sentido, el señor Marcos puede cobrarle a todos o a uno. Pero el señor Marcos, habiendo hecho una investigación de bienes, pudo conocer que el señor Pedro tenía un bien evaluado en 800 millones de pesos. Un bien inmueble registrado y domiciliado ubicado en el distrito de Cartagena. Entonces el señor Marcos decide no demandar a todos los socios, sino demandar el cobro única y exclusivamente de Pedro, y al demandar ejecutivamente también solicita la medida de embargo y secuestro de ese bien, como quiera que el valor del bien
es suficiente para cubrir el resto de la obligación. Ahora bien, ¿qué sucede con Pedro, que tiene que cubrir de manera individual o cubrir, digamos, él solo la obligación que la sociedad tenía con el señor Marco? El señor Pedro puede subrogarse en la posición del acreedor una vez habiendo cumplido con la obligación, se subroga en la posición del acreedor para poder cobrar a Juan y a María, quienes deberán responder también a prorrata a sus aportes, deberán en la proporción que les corresponda frente a las obligaciones de la sociedad. Entonces ya hemos establecido dos elementos esenciales de la responsabilidad de los socios colectivos. Recordemos, el primero de ellos es que la sociedad de los socios colectivos es ilimitada, y el segundo es que la responsabilidad de los socios colectivos es solidaria. Un tercer elemento que podemos deducir del párrafo número 2 del artículo 294, cuando nos señala esta responsabilidad solo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre aún extrajudicialmente que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. El tercer elemento que se desprende de allí es que, si bien es cierto que la responsabilidad de los socios colectivos es ilimitada y solidaria, también es cierto que esa responsabilidad no es directa, sino que es subsidiaria. Ello quiere decir que, si bien es cierto, la responsabilidad de los socios colectivos es ilimitada, no pueden los acreedores sociales cobrarle las obligaciones que contrae la sociedad de manera directa a los socios, por la sencilla razón de que la sociedad constituye una persona jurídica distinta de los socios. De tal manera que, cuando la sociedad contrae una obligación, la contrae en nombre propio, es decir, en nombre de la sociedad y no en nombre de los socios. Entonces, el acreedor lo que debe hacer es cobrarle a la sociedad. Si, habiendo efectuado el cobro a la sociedad, ese cobro resulta vano, es cuando puede él entonces proceder contra el patrimonio de los socios colectivos. Repito, solo cuando, habiendo realizado el cobro a la sociedad, ese cobro resulta vano o infructuoso, es que puede el acreedor social proceder contra el patrimonio de los socios. No puede entonces el acreedor social de la sociedad colectiva proceder de manera directa contra el patrimonio de los socios. En todo caso, dice la norma, los socios colectivos podrán y tendrán derecho a interponer las excepciones que tenga la sociedad en contra de sus acreedores. Entre ellas, el beneficio de exclusión. Y es que cuando el acreedor social no acredite que ha requerido a la sociedad para el pago de la obligación, se podrá excusar de efectuar el pago por cuanto el acreedor ha obviado el procedimiento de ley, que es cobrar principalmente a la sociedad. Entonces, de esa manera establecemos los tres elementos esenciales que componen la responsabilidad de los socios colectivos. El primero de ellos, que la responsabilidad de los socios colectivos es ilimitada. El segundo, que es solidaria. Y el tercero, que es subsidiaria. En cuanto a su formación, podemos señalar que la sociedad colectiva se debe constituir o se debe formar, como lo señala el artículo 110 del Código de Comercio, es decir, por escritura pública.
con los requisitos y elementos que vienen señalados en la mencionada norma. La sociedad colectiva se constituye con un número mínimo de 2 socios. La norma no nos señala un límite en cuanto al máximo de socios, por ello hemos de entender que la sociedad colectiva no tiene un número máximo de socios. Eso quiere decir que el número mínimo de socios es 2 y el máximo es ilimitado. Entonces, no es igual a la sociedad de responsabilidad limitada, donde la norma nos señala un máximo de 25 socios. Aquí nos establece un mínimo, que son 2 socios, pero no nos señala un máximo. En cuanto al capital, hemos de entender que el capital social de la sociedad colectiva se divide en partes de interés. Quiero dejar, digamos, de manera clara este aspecto cuando digo que el capital social se divide en partes de interés. Ya sabemos cómo se compone o cómo se integra el capital de una sociedad y hemos explicado en clases anteriores que el capital de una sociedad está integrado por un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado, donde el capital autorizado es el máximo de aportaciones que puede recibir una sociedad. Es decir, es lo que han definido los socios como el máximo de capitalización que podrá recibir una sociedad de parte de los socios. El capital suscrito es aquel capital o aquella parte del capital autorizado que en virtud de la suscripción del contrato social los socios se han comprometido a pagar. Por otra parte, el capital pagado es la parte del capital suscrito que los socios al momento de constituirse o conformarse la sociedad efectivamente han pagado. Entonces, hay una diferencia clara entre la forma en que está integrado el capital social y la forma en que se divide el capital social. Cuando hablamos de la forma en que está integrado el capital social, nos referimos al capital autorizado, suscrito y pagado. Y cuando hablamos de la forma en que se divide el capital, estamos hablando de que el capital social se puede dividir en partes de interés, en cuotas o en acciones. En el caso de la sociedad colectiva, de manera concreta, el capital social se divide en partes de interés. Esas partes de interés tienen unas características que es importante señalar. ¿Cuáles son las características que son importantes señalar en cuanto a la parte de interés? La primera característica que podemos señalar en cuanto a la parte de interés es que la parte de interés puede tener un valor igual o desigual. ¿Cómo así? Todos los socios de los colectivos tienen una sola parte de interés. Una parte de interés. Ningún socio colectivo tiene 2 o 3 partes de interés. Todos tienen una parte de interés. Pero esa parte de interés puede tener un valor igual o desigual en virtud de las aportaciones o la participación en el capital social de cada uno de los socios. Paso a poner un ejemplo para explicar de manera más simple este concepto. Volvemos a la sociedad conformada por Pedro, Juan y María. Si tenemos que Pedro, Juan y María constituyen una sociedad colectiva donde Pedro aporta el 40% del capital, María aporta el 30% del capital y Juan aporta el otro 30% del capital para constituir en sí el 100% del capital de la sociedad. Todos tienen una parte de interés. Sin embargo,
la parte de interés de Pedro tiene un valor desigual a la parte de interés de Juan y María. ¿Por qué? Porque la parte de interés de Pedro representa un mayor valor o una mayor participación dentro del capital social, como quiera que las aportaciones de Pedro ascienden al 40%, en tanto que las aportaciones de María y Juan ascienden al 30%. Entonces, la aportación de Pedro equivale al 40% de la participación del capital social, en tanto que las aportaciones de Juan y María ascienden al 30% cada uno. Entonces fíjense que Juan tiene una mayor participación a pesar de tener una parte de interés, pero cuyo valor es desigual frente a la parte de interés de Juan y María, que vale el 30%. Por otro lado, la parte de interés de Juan y María tienen un valor igual. Tienen un valor igual porque ambas valen, ambas tienen una participación dentro del capital social del 30%. Entonces, ambas tienen un valor igual. Pero frente a la de Pedro, que equivale al 40% del capital social, tienen un valor desigual. Otra característica importante de la parte de interés es que la parte de interés confiere un voto a su propietario. Y esta es una característica bien importante y es una diferencia que establecemos entre lo que es la parte de interés y la acción o las cuotas, que es la forma en que se divide el capital en otros tipos societarios. La parte de interés, independientemente de su valor, confiere a su titular un solo voto. Ello quiere decir que todos los socios colectivos tendrán igual número de votos, todos tendrán un solo voto. Entonces no importa aquí si uno de los socios aportó el 60% del capital y otro aportó el 20%, otro aportó el 15% y otro aportó el 5%. Todos tienen un voto. Es una característica importante porque demuestra un rasgo importante del carácter personalista de esta sociedad, donde, como les dije inicialmente, no es tan importante, no es tan importante la capacidad económica, sino las calidades de la persona. Aquí no importa al momento de tomar decisiones, porque debemos decir que el voto lo que representa concretamente es un poder decisorio o un poder que se le asigna a los socios en la toma de decisiones de la sociedad. Entonces, no importa si uno aportó 500 millones de pesos y tiene el 60% de la participación en el capital, y hubo otro que aportó 10 millones de pesos y tiene el 5% de participación en la sociedad. Ambos tienen un voto. A la hora de tomar decisiones y a la hora de decidir, ambos tienen la misma capacidad de decisión porque a ambos se le confiere un voto. Cosa que no pasa en las cuotas, en otras sociedades que se dividen en cuotas o que se dividen en acciones, porque cada cuota o cada acción le confiere a su titular un voto. Es así entonces que entre mayor sea tu aportación, mayor número de cuotas o de acciones tendrás. Y entre mayor número de cuotas o acciones tenga un socio o accionista, tendrá mayor número de votos, y ese mayor número de votos se traduce en mayor capacidad decisoria a la hora de tomar decisiones en la sociedad. Entonces es una característica importante que denota el carácter personalista de este tipo societario. Otra característica importante es que una vez liberada la parte de interés, es decir, una vez el socio ha pagado completamente su aportación, esa parte de interés pasa a ser parte del patrimonio
del socio. De tal manera que esa parte de interés puede ser objeto de embargo por parte de acreedores personales del socio colectivo. Además, el socio colectivo también puede, eh, eh, digamos, ofrecer como prenda de garantía para un negocio esa parte de interés. Esa es otra característica importante. Otra característica importante de la parte de interés es que la parte de interés se puede fraccionar. Es decir, la parte de interés se puede ceder en todo o en parte. En ese sentido, un socio colectivo, si está interesado en vender o ceder su parte de interés, la puede ceder en todo o en parte. Si no está interesado, sino en ceder una parte, puede fraccionar la parte que está interesado en vender y se queda con la parte restante. Entonces, esa es otra característica importante, y es que la parte de interés se puede fraccionar. Otra característica importante de la parte de interés es que la parte de interés es imprescriptible. Imprescriptible en cuanto que los derechos que confiere la parte de interés no prescriben. Además de el derecho al voto y los demás derechos que confiere la parte de interés, el más importante y el que le interesa al socio es que la parte de interés le confiere al socio la capacidad o el derecho de participar en las utilidades de la sociedad. Y eso digo lo más importante porque recuerden que el objeto de constituir una sociedad es el ánimo de lucro. Es el deseo de generar utilidades. Entonces, esa parte de interés confiere el derecho a su titular de participar en las utilidades de la sociedad en la misma proporción en que él ha participado de la conformación del capital. Entonces, allí tenemos unas características importantes de lo que es la parte de interés. En cuanto a la administración o el régimen de administración de la sociedad colectiva, debemos señalar que en principio la administración de la sociedad colectiva se encuentra en cabeza de todos y cada uno de los socios colectivos. Es decir, todos los socios colectivos tienen la administración de la sociedad. No obstante, ellos pueden delegar esa administración en otro socio o en un tercero. En sentido práctico, lo más práctico es delegar la administración de la sociedad, ya sea en otro socio o en un tercero, porque no es, digamos, práctico que la sociedad esté en cabeza de todos los socios. Imagínense ustedes una sociedad que esté constituida por 10, 20, 30 socios y todos estén tomando decisiones, todos estén usando el nombre o la razón o la firma, el nombre o la firma social, y estén obligando a la sociedad. Eso no sería práctico y traería muchos inconvenientes a la sociedad. Entonces, lo más práctico y lo más conveniente es que la administración se delegue en un tercero. En ese tercero puede ser, repito, un socio de la sociedad o puede ser un particular. Ahora, cuando digo que la sociedad la administración de la sociedad se puede delegar en un socio, no debe entenderse que el socio está obligado a asumir la administración de la sociedad. Si no es un socio industrial, sino que es un socio capitalista,
que hizo sus aportaciones en dinero o en especie, no está obligado a asumir la administración de la sociedad. Podrá hacerlo voluntariamente si a bien tiene, o también podrá hacerlo por el pago de una suma de dinero. En el caso que lo haga por el pago de una suma de dinero, tendrá la doble condición. Además de ser socio, será empleado de la sociedad. Y cuando hablamos, y ya ustedes saben porque lo hemos explicado en clases anteriores, cuando hablamos de que se delega la administración de la sociedad en un tercero o en un socio, quien quiera que asuma la administración de la sociedad es el administrador y es quien lleva la representación legal de la sociedad. Ello quiere decir que es la persona autorizada para usar la razón social, es decir, el nombre social, y para usar la firma social en los negocios sociales. Entonces, en cuanto a la administración, tenemos un principio general que es que la administración está en cabeza de todos los socios, pero que se puede delegar en un tercero y que ese tercero en un tercero o se puede delegar en un socio. Ya que hemos tocado el punto de la razón social, miremos y pasemos a ver cómo se constituye o cómo se conforma la razón social de la sociedad colectiva. Eso lo encontramos concretamente en el artículo 303 del Código de Comercio. Y paso a leerlo. Dice textualmente el artículo 303. La razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos, u otras análogas. Si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Entonces fíjense que el artículo 303 nos señala la forma en que se debe conformar la razón social. Ya hemos dicho que la razón social es el nombre de la sociedad. Ahora debemos distinguir entre razón y denominación social. La razón social está más ligado al nombre de la sociedad en cuanto que está ligado a el nombre de la sociedad en razón de los socios. Pero la denominación social es el nombre de la sociedad, pero más ligado a las actividades económicas que se va a dedicar la sociedad. Frente a algunos tipos societarios, la norma nos habla de razón social, y en cambio en otros tipos societarios la norma nos permite que hablemos de denominación social, como es el caso, por ejemplo, de la compañía de responsabilidad limitada, donde la norma nos permite que el nombre se constituya a partir de la denominación social. Entonces, fíjese que en materia de las sociedades colectivas, la norma nos habla de razón social y nos dice se formará de manera clara con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos. Fíjate que estas expresiones, hermanos e hijos y compañía, denotan nuevamente el carácter personalista de este tipo societario. Fíjese que habla de hermanos e hijos, como quiera que, como hemos explicado, la sociedad colectiva en sus orígenes fue una sociedad netamente familiar. Y aún perdura en el tiempo ese carácter familiar de la sociedad colectiva, a pesar de que con el paso del tiempo se han incluido unos terceros que no hacen parte del núcleo familiar, sin embargo son personas cercanas al núcleo familiar. Entonces, el nombre de la sociedad se puede constituir con el nombre de alguno o de algunos. Entonces, tenemos una primera forma de constituir la razón social es con el nombre completo de alguno de los socios. Pero la norma nos dice también con el solo apellido de alguno de los socios. Entonces tenemos la segunda forma de constituirlo. Primera forma de constituirlo,
por el nombre completo de alguno, es decir, de uno de los socios. Segundo, por el solo apellido de alguno, es decir, el solo apellido de uno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos. ¿Qué quieren decir esas expresiones y compañía, hermanos e hijos? Como quiera que en la razón social, cuando se elige constituir la razón social con el nombre de alguno o con el apellido de alguno o de algunos de los socios y no de todos, las expresiones y compañías o hermanos e hijos lo que indican es que aparte de la persona cuyo nombre está incluido en la razón social, existen otros socios que no figuran en la razón social, pero que hacen parte de la sociedad. Por eso las expresiones y compañía. Por ejemplo, Pedro Pérez y compañía. Ello quiere decir que Pedro Pérez hace parte de la sociedad, pero que además hay otros socios. ¿Por qué se pone la expresión y compañía? Si se dijera Pedro Pérez y hermano, ello quiere decir que Pedro Pérez es socio de la sociedad colectiva, pero además también están sus hermanos en la sociedad. Si se dice, por ejemplo, Pedro Pérez e hijos, eso indica que Pedro Pérez es socio colectivo, pero que también hacen parte de la sociedad sus hijos. Entonces, tenemos una primera forma de constituirla, que es cuando se señala el nombre completo de alguno de los socios. Dos, cuando se señala solo el apellido de alguno de los socios. Tercera forma, cuando se señala el nombre completo de algunos de los socios. Es decir, más de dos, se señala el nombre completo de más de dos o más, pero no de todos. O se señala cuarta forma de constituirla. Se señala el apellido de algunos. No se señala el nombre completo, sino el apellido de algunos. Es decir, el apellido de dos o más, sin que sean la totalidad. Y la quinta forma, fíjese que nos dice la norma en su parte final, u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. La otra forma de constituirla es incluyendo el nombre completo de todos los socios y finalmente la forma final de constituirla es incluyendo solamente el apellido de todos los socios. Entonces fíjense que hay seis formas de constituir la razón social de la sociedad colectiva. Repito, la primera de ellas con el nombre completo de uno de los socios. Con el apellido de uno, la número es con el apellido de uno de los socios. Número 3, con el nombre completo de algunos de los socios, es decir, dos o más. Número 4, con el apellido de algunos de los socios, es decir, solo el apellido de dos o más. La quinta forma es con el nombre completo de todos los socios. Y la sexta forma de constituir la razón social es con el apellido completo de todos los socios. Ahora bien, cuando la razón social de la sociedad colectiva se constituya con el nombre completo de todos los socios o con el apellido de todos los socios, no hay necesidad de colocar expresiones como y compañía o hermanos o hijos o herederos. ¿Por qué? Porque esas expresiones solamente se colocan cuando se ha omitido el nombre de uno o de alguno de los socios en la razón social, para señalar que aparte de las personas indicadas en la razón social, existen otros cuyos nombres no fueron incluidos en la razón social. Pero si ya se incluyó el nombre de todos, nombre completo de todos o el solo apellido de todos, no hay lugar a colocar en compañía, porque en compañía de quién, si ya todos están incluidos en la razón social, ni hermanos e hijos, porque ya todos están incluidos en la razón social. Entonces, esa es la forma como la norma señala que se debe constituir la razón social. Volviendo al carácter personalista, antes de pasar a otra parte importante, no debemos olvidar que la parte final
del artículo 303 nos trae una exhortación muy importante y que no debemos perder de vista. Dice el párrafo número 2 del artículo 303, no podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que hubieran contratado con la sociedad. Mire, esto es importante. La razón social de la sociedad colectiva, como hemos dicho, se debe constituir con el nombre de los socios. Ya sea que se mencione a algunos o a todos los socios, nombre completo o el solo apellido. Pero la norma dice que no se tolerará la inclusión o no se debe incluir en la razón social a personas extrañas a la sociedad, es decir, personas que no sean socios colectivos o socios de la sociedad colectiva. Si una persona no siendo socio de la sociedad permite que se incluya el nombre, su nombre en la razón social, la consecuencia jurídica que señala la norma es que esa persona entrará a responder frente a los acreedores de la sociedad como un socio más de la sociedad, es decir, de manera ilimitada, solidaria. ¿Y por qué la norma señala esa consecuencia? Porque es una garantía para los terceros acreedores. Porque cuando una persona ve el nombre de alguien en la razón social, asume que esa persona es parte de la sociedad. Y si no es así, entonces ese tercero es asaltado en su buena fe. Si alguno de ustedes, de mis estudiantes, el día de mañana, ya habiendo conseguido su grado y su título de abogado, decide constituir una sociedad, ¿verdad? Una sociedad colectiva, y para eso se asocian un grupo de compañeros. Y dicen, doctor Ospino, queremos por favor constituir una sociedad colectiva, pero permítanos incluir su nombre en la razón social, porque queremos de alguna manera que usted nos colabore. Y como nosotros estamos apenas comenzando nuestra actividad profesional, queremos incluirlo usted en la razón social para que la sociedad tenga ese goodwill y los que vayan a contratar a la sociedad vean su nombre y sientan que la sociedad tiene un respaldo de una persona que ya tiene cierta experiencia en el campo del derecho. Si yo llegara a permitir eso, eso implica que al incluir mi nombre en la razón social sin ser socio colectivo, entro a responder frente a los terceros con que la sociedad adquiera obligaciones en la misma forma que responden los socios colectivos, es decir, de manera solidaria, de manera ilimitada, pero subsidiaria. Entonces es importante esa presunción legal que señala la norma para que tengamos en cuenta que cualquiera que tolere la inclusión de su nombre en la razón social tendrá que también responder por las obligaciones sociales. Habiendo explicado esto, entonces pasemos a señalar unos elementos importantes que señalan o que resaltan el carácter personalista de la sociedad colectiva. Esos elementos los encontramos en el artículo 296 de la sociedad colectiva y son algunos actos que requieren autorización por parte de los demás socios para con un socio en específico. Mire lo que dice el artículo 296. Dice, todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para, primero, ceder total o parcialmente su interés en la sociedad. Entonces fíjese que aquí es donde nosotros podemos ver el carácter personalista de esta sociedad y que esta sociedad es bastante cerrada. Por eso les decía al principio que la sociedad colectiva es una sociedad donde entrar o salir puede ser en determinado momento bastante complicado. Entonces fíjese que nos señala la norma
que para que un socio pueda ceder total o parcialmente su parte de interés en la sociedad, es decir, su participación en la sociedad, ya sea que la quiera ceder o vender, en todo o en parte, necesita la autorización expresa de los demás socios. Esto puede resultar de pronto un poco excepcional, porque vemos limitado, como habíamos dicho, una de las características de la parte de interés que pasa a ser parte del patrimonio del socio. Pero puede ser un límite a la propiedad, o es un límite a la propiedad, en el sentido de que lo vemos desde el punto de vista de que un socio colectivo no puede ceder libremente en todo o en parte su participación en la sociedad, su parte de interés. Requiere autorización expresa de los demás consocios. Es decir, tiene que pedir permiso y tiene que esperar que de manera expresa los demás socios colectivos lo autoricen para que pueda ceder o en parte. Y nos preguntamos, ¿por qué esa limitación? Precisamente por el carácter personalista de la sociedad colectiva. Y no debemos perder de vista que la sociedad colectiva es personalista porque lo que prima son las calidades de la persona. Entonces yo me asocio con las personas en razón de sus calidades. Yo me asocié con Pedro Pérez porque lo conozco, porque es mi amigo de toda la vida, porque es una persona en que yo sé que se tiene excelentísimas calidades y que es una persona honorable. Sin embargo, el día que Pedro Pérez ya no quiera ser parte de la sociedad y quiera ceder su parte de interés, yo le digo, un momentico, señor Pedro Pérez, usted es mi socio y yo he querido estar asociado con usted en esta sociedad porque sé quién es usted y sé de sus calidades humanas, pero yo no conozco ni sé de las calidades humanas de la persona a quien usted le quiere ceder su parte de interés. Entonces, si usted quiere ceder su parte de interés, tiene que traerme una persona que yo autorice y que sea una persona que tenga esas calidades humanas que me generen a mí la confianza de permanecer en la asociación o en la sociedad con ella. El segundo elemento o el segundo requisito o limitación que nos señala el artículo 296 dice que los socios de la sociedad colectiva requieren autorización expresa para delegar en un extraño las funciones de administración o de vigilancia de la sociedad. Entonces, para delegar la administración de la sociedad también se requiere autorización expresa de todos los socios. Entonces, la sociedad no se puede delegar en un tercero o otro consorcio si no existe autorización expresa de los socios de la sociedad colectiva. Tercero, se requiere autorización de los demás socios para explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma clase de negocio en que se ocupe la compañía. Sabemos que las actividades económicas o los negocios a los que se va a dedicar la compañía están enmarcados en lo que denominamos el objeto social de la sociedad, y que esas actividades a las que se va a dedicar la sociedad se conoce doctrinal y legalmente como el giro ordinario de los negocios. Entonces, si un socio colectivo quiere dedicarse personalmente a la actividad comercial y concretamente a las actividades mercantiles o comerciales que se dedica la sociedad, requiere autorización expresa. Cuando dice que lo puede hacer, que también requiere para hacerlo por interpuesta persona, es que lo quiera hacer a través de otras personas, incluyendo personas jurídicas, también requiere autorización expresa. Pero fíjese lo que dice la número 4, que también requiere autorización para formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto social.
no solamente requiere autorización para que de manera personal él o por interpuesta persona él se dedique a las mismas actividades mercantiles que desarrolla la sociedad, sino que también requiere autorización expresa de los demás consocios para ser parte de sociedades o para asumir la administración de sociedades o para intervenir en sociedades que se dediquen a las mismas actividades económicas de la sociedad. Entonces, mire todas las restricciones que tiene el socio colectivo. Primero, no puede ceder su parte de interés parcial o totalmente si no tiene autorización expresa de los socios. Segundo, no puede delegar la administración de la sociedad si no tiene autorización de todos los socios. Tercero, no puede ejercer directa o por interpuesta persona las mismas actividades económicas a que se dedica la sociedad si no tiene autorización de los socios. Y cuarto, no puede formar, intervenir o administrar sociedades, sea de capital o de personas, que se dediquen a la misma actividad económica de la sociedad. Entonces fíjese que es una sociedad bastante cerrada y que es una sociedad bastante compleja. En ese orden de ideas, sí, el socio colectivo desarrolla una de las actividades señaladas anteriormente sin autorización expresa. La sociedad tendrá algunos arbitrios jurídicos para proceder en contra del socio que ha violado estas restricciones. Entre eso, podrá excluirlo de la sociedad. Es una de las posibilidades que tiene la sociedad. Fíjese lo que señala el artículo 298. Causales para la exclusión de un asociado en la sociedad colectiva. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en negocios ajenos a ellos podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de esta su aporte y debiendo indemnizarla si fuere el caso. No solo eso, que el artículo 297 dice los efectos por infracción de solicitud de autorización a la sociedad. Dice, los actos que infrinjan los dos primeros ordinales del artículo anterior, es decir, el ceder parcial o totalmente la parte de interés sin autorización o delegar la administración de la sociedad sin autorización expresa de los demás socios, no producirán efecto alguno respecto de la sociedad ni de los demás socios. La infracción de los ordinales tercero y cuarto dará derecho a los socios a la exclusión del consorcio responsable. Es decir, si el socio incurre en los ordinales, en las acciones contenidas en el ordinal tercero y cuarto del artículo 296, es decir, que ejerce la misma actividad mercantil de la sociedad en nombre propio por interpuesta persona, o interviene en la formación, administración, participa en una sociedad que se dedique a las mismas actividades mercantiles de la sociedad, los consocios podrán excluir al socio que ha violado esa restricción, podrán excluirlo de la sociedad, perdiendo su participación e incorporando al patrimonio social los beneficios que le correspondían al socio excluido. Pasemos a ver entonces y retomemos un poco la razón social y hablemos de lo que es la razón social frente a la muerte de un socio o frente a la cesión del interés. Y hablamos también de la razón social y el establecimiento de comercio. El artículo 305 nos señala claramente cuando la razón social se forme con el nombre completo o el apellido de uno de los socios
y éste ceda la totalidad de su interés en la sociedad, podrá seguir utilizándose la misma razón social con la palabra sucesores. ¿Qué quiere decirnos este artículo? Como ya hemos explicado, la razón social se constituye o se forma con el nombre de alguno o algunos de los socios, o el solo apellido de algunos o algunos de los socios, entre otros. Supongamos el caso que la sociedad se constituye con el nombre de uno de los socios. La razón social se constituye con el nombre de uno de los socios. Y la sociedad pasa a llamarse Raúl Castro y compañía. Sin embargo, pasado el término de 10 años, Raúl Castro decide ceder su parte de interés, es decir, vender su parte de interés, porque ya no está interesado en seguir siendo parte de la sociedad. Y en ese orden de ideas, el señor Raúl Castro ha recibido autorización expresa de los demás socios para ceder su parte de interés. Y en efecto procede a ceder su parte de interés. La sociedad tiene dos opciones. La primera de ellas es modificar la razón social y excluir el nombre de Raúl Castro de la razón social, por cuanto ya Raúl Castro no es socio de la sociedad. Y el segundo es, si Raúl Castro lo permite, que la sociedad siga existiendo con la misma razón social, es decir, Raúl Castro, pero en este caso deberá añadirse la palabra sucesor. Entonces pasará a llamarse la sociedad Raúl Castro y sucesor. ¿Y por qué sucesor? La palabra sucesores indica que ya Raúl Castro no es socio de la sociedad y que quedaron otras personas que le suceden y que están después de él y que siguen después de él en la sociedad. Entonces, por eso la norma indica que se debe añadir la expresión y sucesores. Debemos tener claro entonces que cuando encontremos un tipo societario que tenga la expresión y sucesores, ello indica que el nombre de la persona cuyo nombre se incorpora en la razón social, ya no hace parte de la sociedad. Por cualquier razón. Entre esas porque vendió su parte de interés, pero ya no hace parte de la sociedad y que quedaron otros. Entonces, siempre que yo encuentre la expresión y sucesores, debo entender que ya la persona cuyo nombre aparece en la razón social no es socio de la sociedad. Por otra parte, el 316 del Código de Comercio perdón, me ubico un momento aquí, 305. El 304 nos habla entonces de los sucesores o herederos. De los sucesores o herederos. Cuando fallece o frente a la muerte de uno de los socios, tenemos que tener claro algo. El artículo 103 del Código de Comercio nos dice claramente lo siguiente. El artículo 103 del Código de Comercio nos dice:
Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Entonces, fíjese que los incapaces no pueden ser socios de la sociedad colectiva y conforme al marco jurídico vigente, son incapaces ¿quién? Son incapaces los menores de edad, siendo los menores púberes incapaces relativos y los menores impúberes incapaces absolutos. Con la nueva legislación, y por eso digo según el marco jurídico vigente, solamente son incapaces los menores. Anteriormente hablamos de que eran incapaces los sordomudos, que no podían darse a entender por ningún medio. Eran incapaces los interdictos, los disipadores. Sin embargo, a partir de la expedición de normas y leyes del año 2019 y una reforma que se hizo al Código General del Proceso y al Código Civil, hoy en día solamente son incapaces los menores. Entonces, los menores, según el artículo 103, que no tienen capacidad para ejercer el comercio, no pueden ser socios de la sociedad colectiva ni gestores en la sociedad en comandita. La razón de ello es que el legislador ha querido proteger el patrimonio de los menores y ha decidido que los menores no pueden ser socios en ningún tipo societario donde expongan su patrimonio de manera ilimitada y de manera solidaria. Por esa razón, los menores no pueden ser socios de la sociedad colectiva. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque estábamos hablando de la parte de interés frente a la muerte del socio. ¿Qué pasa si un socio colectivo fallece? Como bien sabemos, cuando fallece una persona, los herederos o sucesores heredan sus derechos, pero también heredan sus obligaciones. Y como quiera que la cuota, la parte de interés, hace parte del patrimonio de el socio colectivo, esa parte de interés también va a conformar la masa sucesoral que va a ser objeto de partición y adjudicación dentro de un proceso sucesoral. Si esa parte de interés recae sobre menores de edad, la sociedad deberá liquidarse y disolverse, a menos que los menores de edad decidan ceder esa parte de interés a título de venta a uno de los socios o a un tercero autorizado por los socios. Entonces, fíjese, la razón social frente a la parte de interés dice claramente: la muerte de un socio cuyo nombre o apellido integre la razón social no impedirá a la sociedad seguir utilizando cuando continúe con los herederos o cuando estos, siendo capaces, consientan expresamente. En tales casos se agregará la palabra sucesores. Entonces, si la persona o el socio que fallece, su nombre se encuentra incluido en la razón social, para que la sociedad pueda seguir funcionando con esa razón social, primero requiere que los sucesores o herederos del socio fallecido autoricen que el nombre siga apareciendo. Y segundo, que deben añadir la expresión y sucesores. Esa expresión y sucesores quiere decir, y sucesores quiere decir que el socio cuyo nombre aparece en la razón social falleció y que ahora quedaron otras personas. Entonces, eso debemos tenerlo claro también. Fíjense, y no perdamos de vista el ejemplo. ¿Qué pasa si un socio fallece y deja herederos, unos menores de edad
y otros mayores de edad. Para que la sociedad pueda seguir funcionando, se le debe adjudicar la parte de interés en su totalidad al mayor o a los mayores de edad. Como quiera que los menores de edad no pueden ser parte de la sociedad colectiva. Si en la adjudicación se le adjudica la parte de interés o una fracción de la parte de interés a un menor de edad, este tendrá que cederla a un tercero o tendrá que cederla a un socio por autorización de los socios, porque definitivamente no puede ser parte de la sociedad colectiva, porque existe una norma de carácter imperativo que así lo señala. Finalmente, para terminar, hablemos de las causales de disolución de la sociedad colectiva. Existen en las sociedades unas causales generales de disolución que encontramos en el artículo 218 del Código de Comercio. Cuando hablamos de causales generales de disolución de la sociedad, hablamos que esas causales generales aplican para cada uno de los tipos societarios, es decir, para todos los tipos societarios, no solo para la sociedad colectiva, sino que también aplican para la sociedad, la compañía de responsabilidad limitada, para la anónima, para la sociedad por acciones simplificadas, para la encomandita simple, para la encomandita por acciones. En definitiva, para todos los tipos societarios. Por otra parte, también existen unas causales de disolución de la sociedad que son específicas, que solamente aplican para un tipo societario de manera específica. Entonces, inicialmente pasemos a estudiar las causales generales de disolución de las sociedades que están establecidas en el artículo 218 del Código de Comercio y nos señala textualmente lo siguiente. La sociedad comercial se disolverá, primero, por vencimiento del término previsto en su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. Como ya habíamos explicado, el artículo 110 del Código de Comercio señala que uno de los requisitos que debe contener la escritura del contrato social es el término de duración de la sociedad. Entonces, los socios deben determinar cuál es el término de duración de la sociedad y en ese sentido pueden colocar que la sociedad tendrá un término de duración de 10, de 20, de 30, 40, 50 años, lo que ellos tengan a bien colocar al momento de constituir la sociedad. Si llegado el término de duración de la sociedad y vencido el término de duración de la sociedad, ese término, no es prorrogado, necesariamente la sociedad tendrá que disolverse y liquidarse. Como le había explicado, este es un elemento importante que debemos tener en cuenta porque una vez vencido el término no hay lugar a subsanar este hierro. Es decir, digamos, la prórroga del término tiene que hacerse anterior al vencimiento y esa prórroga se hace a través de una reforma estatutaria y esa reforma estatutaria tiene que hacerse también por escritura pública. La segunda causal es por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. Entonces, por la imposibilidad de desarrollar el objeto social, como ustedes bien saben, el objeto social son las actividades económicas a las que se va a dedicar la sociedad. Entonces, pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que se constituye una sociedad para la
producción y comercialización de licores. Y usted ha constituido esa sociedad con el objeto de dedicarse a la actividad económica de producción y comercialización de licores. Sin embargo, supongamos que mañana el Congreso de la República decidió que el consumo de licores, por ser nocivo para la salud, estaba prohibido en el territorio nacional. Y declaró ilegal o prohibió en virtud de una ley, el Congreso prohíbe en virtud de una ley el consumo, la comercialización de licores. En ese momento, la actividad económica a la que se dedicaba la sociedad pasó de ser una actividad legal a ser una actividad ilegal. Y ustedes bien saben que las actividades económicas deben recaer sobre actos objetivos de comercio y esos actos objetivos de comercio deben ser actos legales. Pasando a ser una actividad legal, queda imposibilitada a la sociedad de seguir explotando ese objeto social. Pongamos otro ejemplo. La sociedad se dedica a refinar derivados del petróleo. Pero mañana se acabó la producción de petróleo y todos los pozos petroleros quedaron vacíos. No hay más petróleo. Al no haber más petróleo, la sociedad carece de objetos por cuanto ya la actividad económica a la que se dedicaba dejó de existir porque está imposibilitada de seguir con el objeto social, que era la explotación del petróleo, por cuanto el producto al que se dedicaba, el producto del cual se desprendía su actividad económica, se extinguió. Por eso la norma nos habla que por la imposibilidad de desarrollar la empresa social por terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. Tercero, por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la ley. Entonces aquí la norma nos plantea una tercera causal, y es cuando la sociedad sobrepasa el máximo de socios establecido por la ley o está por debajo del mínimo de socios requeridos por la ley. Y aquí la norma consagra dos situaciones fácticas. La primera es en su formación y la segunda es en desarrollo de la sociedad. Como les había dicho, la sociedad colectiva puede o debe constituirse mínimo con 2 socios. Supongamos que la sociedad se constituye con 3 socios. Sin embargo, en un evento catastrófico, un accidente aéreo, fallecen 2 de los socios y queda con vida uno solo. La sociedad no puede funcionar con un solo socio porque la norma señala que deben ser por lo menos 2. Esa es una causal para disolver la sociedad, porque la sociedad al quedar con un socio queda por debajo del mínimo señalado por la ley. Por otra parte, hay sociedades como por ejemplo la compañía de responsabilidad limitada, donde el legislador le ha puesto un límite o un máximo de socios. Y ha dicho, la compañía de responsabilidad limitada no puede tener más de 25 socios. Si en su formación la sociedad se constituye con más de 25 socios, la sociedad deviene improcedente. Y es una sociedad que debe disolverse por haber violado una norma legal de carácter expreso y de obligatorio cumplimiento.
Por otra parte, supongamos que la sociedad se constituye con el número de socios requerido por la ley, por decir algo, 23 socios. Pero fallecido uno de los socios, este deja 7 herederos. Y hecha la partición y adjudicación de la herencia, a cada uno se le asignan sus cuotas y pasan a haber y pasa a la sociedad de tener 22 socios a tener 28 socios, excluyendo al socio fallecido. En ese evento, fíjese cómo claramente la sociedad ha excedido el número máximo de socios señalado por la ley, que es de 25. Si ello sucede, eso es una causal para disolver la sociedad. Pero eso no quiere decir que necesariamente tengan que disolver la sociedad. No, si no quieren disolver la sociedad puede transformarse, y para eso la ley le da un término de 2 meses para que los socios decidan si transforman la sociedad en otro tipo societario que les permita funcionar con el número de socios de 28 socios. Número 4, la cuarta causal de disolución de la sociedad por la declaración de quiebra de la sociedad. Eso no requiere mayor explicación. 5, por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato, es decir, las causales que de manera expresa los socios hayan definido en el contrato. Eso tampoco requiere mayor explicación. 6, por decisión de los asociados adoptada conforme a las leyes y al contrato social. Número 6, obviamente, cuando la sociedad se disolverá cuando los socios así lo decidan. Número 7, por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes. Autoridades competentes como un juez de la República o la Superintendencia de Sociedades, que puede ordenar mediante una orden la disolución de una sociedad. Y número 8, por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todos o algunas de las formas de sociedades. Es decir, el numeral número 8 nos remite a las causales especiales que aplican de manera individual a cada tipo societario. En tratándose de la sociedad colectiva, esas causales especiales las encontramos en el artículo 319 del Código de Comercio. Y nos dice, causales de disolución de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva se disolverá por las causales previstas en el artículo 218, las que acabamos de ver, las causales generales, y en especial por la siguiente. Primero, por la muerte de alguno de los socios si no se hubiere estipulado su continuación con uno o más de los herederos o con los socios supérstites. Supérstite quiere decir socios sobrevivientes. Entonces, fíjese que la primera causal es por la muerte de uno de los socios cuando en el contrato no se haya estipulado continuar la sociedad con sus herederos. Una vez más vemos el carácter personalista de esta sociedad, porque claramente un socio colectivo puede decir, mire, yo decidí asociarme con el señor Pedro Pérez porque era mi amigo de toda la vida y yo lo conozco, pero no me interesa seguir una sociedad con sus hijos porque sus hijos no tienen las mismas calidades humanas que tenía su padre. A pesar de que su padre era una gran persona, sus hijos no tienen esas mismas condiciones porque no son buenas personas ni son personas fiables. Resulta que los hijos de Pedro Pérez son una caspa, ¿verdad? Y son unos bandidos. Entonces no estoy interesado en asociarme. Y si nada se dijo en el contrato respecto de seguir la sociedad y los socios no quieren seguir con los herederos, esa será una causal para disolver la sociedad. Número 2, por incapacidad sobreviniente a alguno de los socios, a menos que se convenga que la sociedad continúe con los demás o que acepten que los derechos del incapaz sea ejercido
por su representante. Aquí, fíjese que nos habla de una inhabilidad sobreviniente. ¿Cuál es la inhabilidad sobreviniente? Es una inhabilidad que sobreviene en ejecución del contrato. Es una sociedad que celebrado el contrato social no existía, pero que ya posterior a la celebración del contrato sobreviene. Por ejemplo, en el caso de muerte de alguno de los socios, como ya habíamos dicho que en el marco jurídico actual solamente son incapaces los menores. Supongamos que fallece uno de los socios y deja un heredero, pero el heredero es un menor de edad. Allí se genera una inhabilidad sobreviniente por cuanto ese nuevo socio o heredero de la cuota parte de interés del socio fallecido está inhabilitado por disposición de la ley para ser parte de una sociedad colectiva. Entonces ahí se genera una inhabilidad sobreviniente. Eso será una causal de disolución a menos que los socios decidan seguir la sociedad con el resto y adquirir la parte de interés del menor. Tercero, por declaración de quiebra de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés social o no aceptan la cesión a un extraño, una vez requeridos por el síndico de la quiebra dentro de los 30 días siguientes. Entonces, fíjese, aquí tenemos otra tercera causal de disolución de la sociedad colectiva, es cuando hay una declaración de quiebra por alguno de los socios y si alguno de los socios está de pronto en un proceso de reestructuración de pasivos o un proceso de liquidación de obligaciones por declaratoria de quiebra y ninguno de los socios colectivos está interesado en adquirir su parte de interés. Y no solo no está interesado en adquirir su parte de interés, sino que tampoco autorizan la cesión de esa parte de interés a un tercero, porque recuerden que la cesión de la parte de interés en todo o en una fracción requiere autorización expresa de los demás consocios. Si no solamente no quieren comprar, sino que tampoco autorizan, como dicen por ahí, ni lavan ni prestan la batea. Entonces, eso será una causal de disolución de la sociedad. Número 4, por enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de un extraño, si los demás asociados no se avienen dentro de los 30 días siguientes a continuar la sociedad con el adquirente. Como habíamos explicado anteriormente, la parte de interés pasa a ser parte del patrimonio del socio. Y como es parte del patrimonio de los socios, puede ser objeto de embargo, de secuestro y de ejecución forzada. Si embargada la parte de interés, llega el momento de la ejecución forzada y rematada la parte de interés es adjudicada a un tercero, ese tercero a quien se le adjudica la parte de interés, el hecho de ser propietario vía adjudicación de esa parte de interés no le da per se el derecho de ser socio, porque recuerden que estamos frente a una sociedad cerrada. Para que él pueda adquirir la calidad de socio y participar en la sociedad, requiere la autorización de los demás socios. Sí, adquirió vía adjudicación la parte de interés porque la compró en un proceso judicial o la adquirió en un proceso judicial, pero eso no le da inmediatamente la calidad de socio. La calidad de socio la adquiere cuando los demás socios dan su autorización para que haga parte de la sociedad. Entonces, hasta ese momento él es propietario de una parte de interés. Pero ¿qué pasa si los demás socios no dan su autorización? Eso es una causal para disolver la sociedad. Entonces, fíjense cómo esta sociedad es bastante cerrada. Y tienen un término de 30 días para decidir si autorizan el ingreso o no. Si en esos 30 días no deciden, entonces deberán disolver la sociedad.
Y número 5, por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios si los demás no adquieren su interés en la sociedad o no aceptan su cesión en tercero. Porque uno de los socios se quiera retirar de la sociedad o quiera renunciar a la sociedad y ellos no permiten la cesión de la parte de interés. Si los demás consocios no autorizan la cesión de la parte de interés, pero además, si no autorizan la cesión de la parte de interés, ninguno de los demás socios está interesado en adquirir esa parte de interés. Si no están interesados en adquirirla, pero tampoco autorizan la cesión, fíjese que es otra causal de disolución. Entonces, lo que tenemos con estas causales de disolución es reafirmar nuestra posición de que entrar o salir de una sociedad colectiva puede ser muy complicado, por cuanto se requiere autorización expresa de uno de los socios, y eso reafirma el carácter personalista de esta sociedad. Con esto hemos finalizado el estudio de las sociedades colectivas de manera muy rápida y de manera muy sencilla. Si tiene algunos comentarios, por favor, o algunas preguntas, déjelo abajo del link y trataré de darle respuesta de manera concreta y de manera expresa a cada uno de sus interrogantes y a cada una de sus dudas. Que tengan un feliz resto de día. Un abrazo para todos.